Comentabas antes que al final tú no entiendes de economía, pero yo creo que al final no es cuestión de entender de economía. Al final, yo creo que el sistema farmacéutico es un negocio. Y como negocio intentas fidelizar a los clientes, intentas vender más, intentas generar economías de escala, intentas, digamos, que optimizar todos los recursos. Y yo creo que dentro de todo esto al final hay unos incentivos muy negativos, porque yo creo que la gente cree que la industria farmacéutica quiere a personas sanas y más bien es todo lo contrario. Yo creo que la industria farmacéutica se beneficia precisamente de tener gente que no es sana y de generarle problemas a esas personas. Esto es un punto de vista bastante también maquiavélico de la sociedad y obviamente pues aquí veremos en el podcast obviamente las respuestas de todo el mundo. Sin embargo, bueno, partiendo de la base aquí que estamos entre tú y yo en un podcast que se llama Wall Street Wolverine, vamos a poder emplear esta perspectiva un poquito maquiavélica del sistema de salud. Desafortunadamente, yo trabajé en industria farmacéutica y estoy hablando aquí de todo lo contrario, pero me permito estar hablando aquí con confianza y de la industria farmacéutica porque justamente he trabajado dentro y he sido director de marketing, que no voy a decir el nombre de la empresa, de África y Medio Oriente para una gran empresa farmacéutica en España. Mi trabajo dentro de todo ello era ser uno de los responsables de cómo iban a ser alojados los médicos durante los viajes en distintos países, qué iban a comer, dónde se iban a alojar, quién iba o cómo se iba a financiar la conferencia de la empresa en los países ajenos. Y en estos países, los médicos, financiados por la empresa farmacéutica privada, recetaban más nuestros fármacos que otras empresas farmacéuticas. Me estoy riendo porque esto lo he visto en una película recientemente, que no me acuerdo que fue con empezó la epidemia del fentanilo, que era justo, que les generaban como incentivo a receta esto, como evidentemente llevaba fentanilo, la gente se sentía de puta madre, pero al final luego generabas un nivel de adicción, pero estos médicos estaban comprados. Al fin y al cabo, les compraban con esto, con las ponencias que iban, les cuidaban mucho, les daban como ciertos incentivos, y esto es un poco turbio, en verdad. Partiendo de esta base, que esto hay que saberlo, yo no soy periodista, no he metido la cámara para... Simplemente hay que saberlo, no hay que volverse loco con ello y tomar en cuenta que esto está pasando a nivel de hoy. Esto está pasando, hay lobby farmacéutico, hay lobby de industria alimentaria y hay que saber que estamos rodeados de esto. Yo no quiero aquí hablar mal, Víctor, de los médicos. Yo mismo quiero ser médico generalista en un futuro. Ahora mismo me dedico a otra cosa, pero en unos años quiero ser médico. Quiero ser médico por razones distintas a quizá muchos médicos que están saliendo hoy, que a lo mejor quieren ser dermatólogo, hacer el MIR, pasar 11 años estudiando. No quiero esto. Me gustaría ser médico para aplicar correctamente lo que es la medicina integrativa. Enseñar a personas que la medicina se trata justamente de evitar la toma de fármacos. Es decir, enseñar la medicina no desde un punto de vista alopático, sino de enseñar a la gente que la gran mayoría de enfermedades, y no estoy hablando aquí de cáncer o enfermedades genéticas, se causan por la propia persona. Esto es un punto de vista filosófico bastante existencialista, es decir, basado en que el ser humano es responsable de sus actos. Nietzsche, Jean-Paul Sartre, etcétera, que hay un montón de libros de estos autores por leer, Kierkegaard, etcétera, que esta perspectiva existencialista duele. Porque cuando tú dices a un comunista, a un socialista, que se tiene que buscar la vida, que las pensiones se la va a tener que buscar él, que se va a tener que montar una empresa o trabajar para alguien y empezar a orar a eso, a nadie le gusta eso. Sí, a tomar responsabilidad de tomar las decisiones también. Funciona exactamente igual, fíjate el paralelismo entre la economía y la salud. Sí, sí. Es exactamente lo mismo, Víctor, exactamente lo mismo. Entonces, partiendo de la base ahora que los médicos no están formados en nutrición, que son técnicamente la muralla o los que tendrían que enseñar a la gente a pie de calle la salud, como no están formados en nutrición, como no están formados en biorritmos, como no están formados en hormonoterapia, como no están formados en suplementación, una persona a pie de calle no sabe qué hacer. Sale de la consulta y como ve la bata blanca, y esto sabemos todos a nivel psicológico, que la bata blanca o llevar una americana entra en la cabeza de la gente y les persuade para toda su vida, tenemos un paradigma que es, uno, nos falta médicos, y dos, estos médicos
no están bien formados. Tendrían que decir todo lo contrario a la población. Evitar la toma de fármacos, estar ayunando más, comiendo más carne, más pescado azul para estar más saciado y entrenar más. Y la gente sale del consultorio con el médico y el médico de la Seguridad Social no sabe esto. No, totalmente, Phil. Me está recordando cuando yo tenía 18 años y empezaba como a entrenar más fuerte y me compré por primera vez suplementación, un bote de proteínas. Me acuerdo que mi madre me llevó al médico diciendo, es que no sé lo que está tomando. Y el médico llegó a decirle que estaba mal. Es como, pero yo lo veo con perspectiva y digo, ¿cómo este médico puede decirle a una señora que su hijo que se quiere cuidar o quiere tomar una suplementación de proteína de leche? Eso está mal. O sea, ¿qué has tenido que aprender en la carrera para decir eso? Para no faltar el respeto a estas personas, que yo tengo en mi comunidad, estoy divulgando todos los días sobre ello, y le he cogido manía a la gente que le habla mal al médico. Es que los médicos... No. Primero te vas a calmar, vas a la facultad y vas a aprobar los exámenes. Porque los médicos, hay que admitir, son gente rata de bibliotecas que se meten páginas y páginas de anatomía, de venas, de arterias, etc. Y hay que respetar a esta gente, porque antes de insultarles, vete a aprobar tú los exámenes de dermatología. O sea, es que esto es muy fácil, es que no saben nada. No, o sea, sácate la carrera y habla. Por eso yo no... Dentro de lo que hay... No es la culpa de ellos, es la culpa del gobierno. La culpa del gobierno que tendría que cambiar las facultades de medicina. Y yo tengo mi teoría sobre ello. Sorpréndeme. Los 6 años de medicina no son necesarios. Son 6 años y luego después, si te quieres especializar, dermatología, endocrinología, pues haces 4 o 5 años más y cirugía, pues aún más, ¿no? Haría 3 años de tronco común o 3 años y medio, donde enseñas ahí anatomía, fisiología, lo mínimo de dermatología, cosa para ser médico generalista que cualquier médico tendría que tener en cuenta para abordar el paciente. Psicología, dermatología, un poco de traumatología, lo mínimo para poder derivar. 3 años y medio. Quitando ahí un montón de asignaturas que yo también hice en farmacia, de biofísica, de cosas ahí aleatorias que no sirven de absolutamente nada porque nadie lo usa. Reducir y eliminar todas estas asignaturas haciendo un tronco común de 3 años y medio y a los 3 años y medio, 3, decir a los médicos, ¿qué queréis hacer? O a los estudiantes, ¿qué queréis hacer? ¿Queréis ser dermatólogos? ¿Queréis ser traumatólogos? ¿Queréis ser psiquiatras? ¿Queréis ser médicos generalistas? ¿Queréis ser pediatra? Ok, pues te vamos a responsabilizar con tus 21 años. Pero esto es razonar también desde un punto de vista existencialista, es decir, responsabilizar más al ser humano. ¿Quieres ser médico generalista para pautar hormonas? ¿Quieres ser médico generalista para inyectar Botox y especializarte en medicina estética? Sensacional. Te vamos a formar entonces con 2 años sobre ello, pero no te vamos a hacer durar la carrera 6 años para después ser generalista y no hacer nada de todo lo que has estudiado. Porque realmente un médico generalista sale con conocimientos de psiquiatría, conocimiento de cardiovascular, conocimiento de dermatología, un poco de traumatología, un poco de todo, cosa que se podría empezar ya a dar a partir del año 1 de carrera. Y no hacer durar tanto para personas que no quieran saber de radiología o personas que no quieran saber de endocrinología. Y es decir, responsabilizar al estudiante en medicina de qué quiere hacer al partir del 3er año de estudio, lo que ahorraría dinero para el gobierno de España, pagando menos a los profesores, es decir, como la carrera dura menos, hay menos gasto, y a partir del 3er año, incluso aumentar las empresas privadas y descentralizar la universidad. 3 años donde básicamente estaríamos formando a médicos con un tronco común que tiene que ser oficial, con una barrera de entrada, obviamente, que esto tiene que ser para filtrar la gran mayoría de personas, y luego a partir del 3er año descentralizar absolutamente todo. Tener un examen del Estado
oficial, que todo el mundo se tiene que apuntar. Eso no puede ser una empresa privada ahí, bueno, toma el diploma de médico estético, no. Que sea un examen oficial del Estado para todo el mundo, pero descentralizar todo, quitar todas estas universidades públicas. Y que si quiere que haya universidades públicas, pues muy bien, que las haya, pero dejar empresas privadas, universidades privadas, en coger este lapso de tiempo después del tronco común de 3 años, en enseñar lo que quieran. Es decir, ¿quieres ser médico estético? Ok, pues yo te ofrezco estos 2 años y si la gente tiene la pasta para pagar 20.000 por año, pues que lo haga. Y también que el gobierno haga de las suyas y que las entradas en estas universidades públicas, pues que puede ser con un filtro, etcétera, con una especie de concurso para entrar en la especialidad, etcétera. Pero yo soy por descentralizar 100% la enseñanza pública. Es decir, dejar de que sea todo público, aumentar la cantidad de empresas privadas y dejar y liberar básicamente el mercado. Y que los médicos se puedan formar así 3 años de tronco común y luego únicamente 2 años para dejarles hacer lo que quieran. ¿Quieres ser médico estético? Ok, bueno, pues te vas a tener que curar un poquito más tu carrera, ya que esto te necesita más tiempo para hacer cirugía en la cara, etcétera, etcétera. ¿Quieres ser dermatólogo? Ok, bueno, pues esto dura más, Pero ¿quieres ser médico generalista para básicamente ayudar a las personas a entender mejor su fisiología, darles suplementos, tener una clínica con nutricionistas para hacer dieta o recetar hormonas? Ya está. No hace falta estudiar 6 años para eso. Reduces la cantidad de asignaturas y básicamente más médicos estarán en el mercado. Pero no, Víctor. Nos complicamos constantemente quejándonos de que nos faltan médicos. Y seguimos con el mismo problema. Porque si no me equivoco, ahora mismo para acceder, digamos que a la especialidad tienes que hacer el MIR y depende cómo salga el MIR, accedes a una especialidad a otra. 6 años, son 6 años para ser generalista. 6 años para ser generalista. Entonces, tú puedes salir a partir de los 6 años generalista en España, y esto es único en Europa. Hay muy pocos países que lo hacen. En España, un médico puede ejercer de médico, pero no en el ámbito público. Es decir, a los 6 años puede ser médico generalista, recetar fármacos, tener su clínica privada, pero técnicamente este médico, si no hace el MIR, no puede trabajar en lo público. No puede trabajar en un hospital, no puede trabajar en centros hospitalarios en el centro pagado por el Estado. No puede lo que hacer viene eso. siendo una oposición. Tiene que pasar por el MIR para hacer la especialidad de médico de familia, que son más años todavía. Entonces, en España tenemos la suerte de que un médico puede tener su clínica privada y ejercer de médico generalista y siendo básicamente médico en 6 años, cosa que no pasa en Francia. En Francia, por ejemplo, tenemos una obligación de hacer pasar a los estudiantes con 5 años y luego los 5 años, todos, incluso los que quieren ser médico generalista, incluso en el privado, tienen que hacer 3 años de especialidad de médico de familia. Cosa que, sin respeto a los médicos de familia, me parece un poco absurdo. Es decir, haces pasar a alguien 8 años rotando en el hospital entre servicio de nefrología, servicio de radiología, para al final tener un médico que realmente no tiene por qué saber todo esto. Aquí, Víctor, yo soy farmacéutico, no soy médico. Entonces, no pretendo aquí, doy mi opinión y todo el mundo tendrá su opinión, pero razonando con la lógica y a la vista de la deuda en España que hay, seguimos haciendo los mismos errores cuando realmente podríamos aquí liberar completamente la educación, descentralizarla, ahorrar dinero y tener a más médicos en el mercado.